Buenos días, gran corte y gran Khan. Después de haber recorrido grandes distancias, he llegado aquí donde vosotros para que tengáis una descripción de una ciudad que parecía futurista o como así la llamaban sus habitantes. Para llegar a esta ciudad he tenido que cruzar el mar de Tarlos y a su llegada se ha podido deslumbrar una entrada a un río voluptuoso pero tranquilo, pero con la vista levantada se podía ver un lugar opaco y sombrío, o eso pareciese verse a primera vista. Cuando llegué a su puerto he quedado fascinado por la gran cantidad de materiales, objetos, industrias y otras cosas que pude observar a primera mano. A primera vista me he dado cuenta de que es un mundo que está envuelto en una nube de contaminación conocida como Jin, pero que también en sus suelos y en algunos muros se encontraban pegotudos por un mugre llamado Pringue. En la llegada me he encontrado con varios mercaderes y artesanos que me ofrecían sus productos para su compra, pero no sabía lo que me decían porque no hablaba su lengua, pero podía interpretarlo gracias al ofrecimiento de tales productos. Pero os podía contar solo eso. Pero es que en ese año que llegué a estar habitando esta ciudad, he aprendido un poco de su alfabeto, algunas leyes, costumbres, qué productos y servicios tenían y cómo se comunican a lo largo de esa gran metrópoli. En los primeros días fui a buscar a la biblioteca de esta ciudad y descubrí que es una biblioteca museo, donde los mayores avances son guardados para que su civilización se acuerde de su desarrollo, pero que también investiguen cómo pueden mejorarla para nuevas formas de avances. Una de las primeras cosas que investigué para empezar a entender a esta ciudad fue su alfabeto conocido como Farantarlatube y su ciudad que se llamaba Olivia. Tenía un gentilicio que era conocido como olivenses para las poblaciones de pueblos más lejanos. En esta ciudad estaba dividida tres zonas, como la costera, que se centraba en la recolección de impuestos marítimos, de los productos que se traían para esta zona y de la pesca. Otra zona era la zona central, que era toda la parte que contenía una zona industrial y que algunas que otras pequeñas zonas de comercio, más que todo puestas en los embarques para carga y descarga de productos o pasajeros que llegaban a esta tal zona céntrica. Y la tercera zona que se podía ver era la zona artesanal, agrícola y de ocio. También contenía una zona mineral. Estas zonas estaban conectadas por carreteras elevadas, puentes férreos y por el río, donde se navegaban lanchas o chalupas, pero también por barcos pequeños a vapor para que estos pudieran ir a la zona central a vender sus productos o para que visitantes de otras zonas llegaran a disfrutar del ocio que les podía dar estos lugares. Como he dicho, toda esta ciudad fue planeada desde el río llamado Minska, como el fijo más importante para ellos y con unos flujos como los puentes y vías férreas y vehiculares para su conexión con cada una de estas zonas. No solo eso, sino también sus embarcaciones para el ocio al sur y al comercio al norte, para que esos flujos a lo largo de ese río fueran importantes. No solo eso, sino que este río contenía una cuarta zona, como yo la llamé, que se encontraba al fondo de las montañas conocidas como las hipertálidas, que contenían materiales extraíbles como el cobre, el carbón y el hierro. Entender cómo se comunicaba a lo largo de esta metrópoli me costó un poco de tiempo, pero cuando ya entendí una parte, me dediqué a explorar cada una de estas zonas, de este lugar, montar en cada uno de sus medios de transporte para conocerlos, pero también para compararlos con los objetos que ya se encontraban en el museo. Lo primero que puedo decir es que para empezar a conocer Olivia, se debe visitar su zona artesanal, que podemos encontrar al norte de este, porque es donde sus productos insignias se encontraban. Encontramos objetos como el cuero con sus talabarteros y las mujeres en su gran mayoría tejiendo a mano tapetes de rafia, y es que donde vemos que algunos utilizaban algo parecido a máquinas de coser para que el tiempo de producción y sus productos se demoren menos y queden más precisos sin problema alguno. Toda esta producción era transportada vía fluvial en botes a vapor o férrea para la zona céntrica, para poder venderla de forma independiente y tener ganancia con sus productos. Otros eran recogidos en carruajes tipo caja, donde eran llevados a la zona industrial para poder ser vendidos y exportados hacia otras zonas más lejanas. Por su parte, la industria textil también era parecida a una industria tejedora,
porque sus talabarteros tenían sus cueros que les secaban el sol y esperaban varios días para que empezara a modificar para el tipo de producto que fuera a ser, como cinturones, baúles, carteras o entre otros productos. Otros talabarteros tenían maquinaria para que el secado fuera más rápido y la producción más eficiente para ser vendida en la zona céntrica o ser llevada a la zona exterior. Por su parte, la zona agrícola se centraba en distintos productos como las palmas para la producción de aceites, la palma de rafia para la producción de sus tapetes, frutas como manzanas, peras, duraznos, también algunas siembras de trigo y maíz y papa en las zonas más alejadas y altas de la Hipertalia. Esta zona agrícola tuvo varias evoluciones en sus técnicas de su producción, donde antiguamente se recogían a mano las frutas como la manzana, la pera o el durazno, y ahora tenían máquinas que recogían en sus plantaciones automáticamente sus productos para que la mano de obra no fuese tan cara y sus producciones más efectivas. Por su parte, el maíz y el trigo eran recogidos con una hoz y recolectados para llevarse a sitios de producción para su consumo más tarde. Técnicas de su producción, donde antiguamente se recogían a mano las frutas como la manzana, la pera o el durazno, y ahora tenían máquinas que recogían en sus plantaciones automáticamente sus productos para que la mano de obra no fuese tan cara y sus producciones más efectivas. Por su parte, el maíz y el trigo eran recogidos con una hoz y recolectados para llevarse a sitios de producción para su consumo más tarde. Eso también cambió en su ciudad, porque máquinas a vapor, grandes como trillados, empezaron a recolectar más rápido y tuvieran más eficiencia. La forma en que vivían esas personas era de manera increíble porque sus casas estaban compuestas por distintos materiales, pero el principal era el ladrillo de arcilla que se encontraba cerca de pequeñas zonas montañosas que proveían ese material y se hacía para que una construcción fuera más fuerte frente a algunas dificultades climáticas que pudieran haber en algún momento. En mi visita hacia la zona céntrica o la zona industrial más grande se podía ver un cambio muy grande frente a zonas rurales poco industrializadas. Sobre esta zona era una zona donde se podía ver no solo contaminación que contenía la zona como el hollín, sino también las edificaciones en tipo palacios de filigranas. Estos palacios los llegué a ver en algún momento en algún viaje que hice hacia Arabia. Eran castillos donde se podía ver la riqueza de la población con fiestas privadas, pero también con decoraciones con cojines de flecos en sus antepechos, y era donde podíamos encontrar cambios sociales y económicos por la riqueza, porque podía verse la excentricidad frente a las zonas rurales. Esos castillos los podíamos estar viendo compuestos de granito, caliza por su fortaleza duradera, pero que también sus técnicas se interrelacionaban con las materias traídas de la Hipertalia como el hierro y de las zonas rurales como la arcilla para construir edificios más resistentes. Claro, todo eso estaba justificado porque era la zona donde todos los cargamentos, productos y servicios llegaban y donde más dinero y más sociabilidad se podía encontrar, pero también eran de más problemáticas de salud respiratoria se podían ver por la misma polución. Hubo varios cambios geográficos en esta ciudad, como el crecimiento urbano e industrial, como los materiales que eran sacados de la montaña para que fueran transformados en distintos productos para su comercialización y exportación al exterior, pero también se podía ver una planificación más delimitada con parques recreacionales, naturales, teatros, zonas de juegos, entre muchas otras zonas. En esta zona industrial podíamos ver cambios estéticos como la electricidad en las zonas más concurridas con energía eléctrica y en otras zonas se alumbraba con alumbrado en gas. Habiendo visitado una gran parte de la ciudad céntrica, me he llevado a visitar esa tercera zona costera, que era la mejor manera de poderla visitar, eran pequeñas lanchas tiradas con remos o también con motores a vapor. Ir a visitar los estuarios, que eran la vida nocturna de la ciudad, con bares a las orillas de los ríos y del estuario para escuchar la naturaleza cantar o ir a escuchar la música de la gente que habitaba en estas zonas que tocaban algo parecido o algo que ellos llamaban jazz y soul. En esas casas y tabernas estaban construidas en madera porque el material que más se encontraba en dicha zona. Lo que la gente más tomaba era, para poderse entonar, era la cerveza y el bourbon. Los xilófonos eran fabricados con elementos de hueso, con algunos animales que habitan en esas zonas. También encontrábamos trompetas y trombones que eran utilizados gracias al cobre que salía de las minas. La economía de esta zona sur estaba compuesta por pescado que era capturado en el mar de Tarlos, donde se encontraba el tipo de pescado deportivo o industrial. Pesca deportiva diaria
se hacía en caña de pescar, pero esa pesca industrial se hacía con grandes mallas para poder capturar una gran cantidad de peces y así poder satisfacer la demanda de este dicho producto.